Bendiciones a todos. Para mí es un privilegio, un gran gusto, una alegría el poder compartir la palabra del Señor y hacerles saber que estamos clamando a Dios, orando a Dios, que el Señor nos siga guardando, siga obrando en nuestra vida en estos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, pero también tiempos que se desprenden detrás de esta pandemia. A través de la economía, a través de las situaciones en que la nueva normalidad, como se le menciona, nos está llevando a vivir. Por eso hablamos de temas relevantes, temas específicos como el día de hoy, recordando que estamos en nuestra serie que se llama Niveles, subiendo tu fe, y eso es el objetivo que pretendemos, esa es la intención, ¿verdad? Si no somos intencionales, nos vamos a quedar estancados. Necesitamos ir más allá, un paso más allá, afianzar nuestra fe. Y bueno, el tema de hoy, ¿verdad? Nos corresponde este título, ambientes de fe. Qué importante es generar ambientes que nos bendigan, que nos ayuden, ambientes que atraigan el corazón de Dios, la presencia de Dios, y uno de ellos es precisamente ambientes de fe, que no se filtre la incredulidad, y está basado en Marcos 5:35 al 43. Vamos a ver Marcos 5:35 al 43. Ponga mucha atención en la palabra. Dice de esta manera: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Fíjese lo que dice el 40. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Este versículo es fundamental, ¿verdad? Porque dice la escritura que se burlaban de él, dice la escritura que el Señor tuvo que sacarlos, ¿verdad? El Señor especifica por qué hacen este alboroto, por qué se escandalizan. La niña no está muerta, solo duerme. Entonces eso ocasionó que la gente se burlara, ¿verdad? Y el Señor sabía, ¿verdad?, que lo que se necesitaba en ese momento era fe, era un ambiente propicio, era un ambiente correcto, era un ambiente específicamente de fe. Así que el Señor echa afuera a todos, a esa gente incrédula que se burlaba. Seguramente los que nos iban a burlar, ¿quiénes eran? Eran los padres, era la familia cercana, la familia que verdaderamente amaba a esta niña, no aquellos, ¿verdad?, que no sentían nada por ella. Por eso los padres se quedan, los discípulos de Jesús que estaban con él, Pedro, Jacobo, su hermano, ¿verdad?, que dice ahí específicamente la palabra, ellos se quedaron. ¿Por qué? Porque ellos creían, ellos tenían fe. Los padres, desde luego, que amaban a su hija y buscaban su sanidad, buscaban que no hubiese muerto. Por eso ellos se quedaron. Así que el Señor generó, ¿verdad?, un ambiente de fe y entró donde estaba la niña. El Señor preparó este ambiente correcto para un poderoso milagro.
qué importantes son los ambientes, ¿verdad? Ambientes que son propicios, ambientes que son correctos. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema, ambientes de fe. Algo que va a traer la presencia de Dios, algo que va a ocasionar un milagro, una respuesta, que va a mover el corazón de Dios, ¿verdad? Así que si nosotros no tenemos un ambiente correcto en nuestra casa, partimos de ahí, ¿verdad? A veces decimos, es que no hay un buen ambiente en la iglesia, es que no hay un buen ambiente en el trabajo, es que no hay un buen ambiente, y andamos buscando por todos lados excusas, ¿verdad? Pero quiero decirte que el lugar donde se requiere un buen ambiente, y muchas veces no lo hay, es en la propia casa. Y como no hay un ambiente saludable, no hay un ambiente de fe, no hay un ambiente correcto en la propia casa, entonces eso reflejamos al lugar donde vamos. Y el Señor, ¿verdad?, quiere que seamos luz a donde quiera que nos paremos. El Señor quiere que seamos de bendición a donde quiera que vayamos. Por eso se requiere que desde nuestra propia casa, desde nuestra propia familia, nuestro propio hogar, haya un ambiente correcto, haya un ambiente de fe, un ambiente saludable. El punto 1 dice, la apatía e incredulidad estorban a la fe. La apatía, la incredulidad, yo diría también, como dice la Escritura, la burla, estorban a la fe. Jesús dejó de hacer muchos milagros debido a la incredulidad de la gente. Y eso lo dice la Escritura. El Señor se apartó porque se burlaban de Él, porque la gente no creía, porque la gente lo rechazaba. Y vamos a leer lo que dice Mateo 13. Por favor, vaya ahí. Mateo 13, versículos del 53 al 58. Vamos ahí al capítulo 13, versículos 53 al 58. Estoy leyendo la Reina Valera y fíjese lo que dice la Reina Valera, que Jesús fue rechazado en Nazaret. Jesús fue rechazado en Nazaret. Jesús fue rechazado en su propia tierra. A veces esto pasa, ¿verdad? Jesús mismo dijo, el profeta no es profeta en su tierra. A veces en la propia casa somos rechazados. En la propia casa somos señalados, somos acusados, somos, ciertamente recibimos burla, etcétera, ¿verdad? Por eso hablábamos que la fe es crucial. Dice el 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto lo dice el último versículo, el 58. Y no hizo ahí muchos milagros por causa de la incredulidad. Quiero decirte que Dios quiere hacer grandes milagros. Dios quiere traer grandes respuestas a la oración que hacemos. Dios quiere cambiar el rumbo, el mal rumbo que llevamos, hacer cosas sobrenaturales en medio de nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que está estorbando? Cosas como esta, la incredulidad, la crítica, el mal ambiente espiritual que se genera por los miembros de la propia familia, por los miembros de determinado grupo, ¿verdad? A veces sí sucede en el trabajo, a veces sí sucede en cualquier lugar, pero ¿qué necesitamos hacer? No participar de esos ambientes y generar nosotros buenos ambientes. Así que el Señor se retiró de ahí. El Señor quiere hacer grandes milagros, como les dije, pero la incredulidad de la gente los rechaza. Siempre es importante la fe, siempre es importante creer. ¿Y sabe qué? El Señor va a esperar que lo anhelemos. El Señor no va a hacer algo que nosotros no queramos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué?
porque el Señor es un caballero. Es más, el Señor no nos va a obligar a nada. El Señor no te va a obligar a que vayas a la iglesia. El Señor no te va a obligar a que hagas algo que no quieras. A veces, ¿verdad?, ponemos miles de pretextos para dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Congregarnos, por ejemplo. Ponemos infinidad de excusas, infinidad de pretextos, pero sabemos que es algo que el Señor nos pide, y si Él nos los pide, seguramente nos va a guardar, te lo aseguro. Es que no me congrego por temor a esto otro. Decía el salmista, ¿verdad? Lo que temí me sobrevino, ¿verdad? Tenemos que evitar eso, tenemos que cuidar precisamente que nosotros, nuestra fe, genere un ambiente correcto y no un ambiente que haya en nosotros de temor, de duda, de incertidumbre, de miedo, ¿verdad? Sobre todo. Y bueno, nuestro punto 2 dice ambientes de fe. El primer lugar donde no debe faltar la fe, donde es nuestro hogar. Así como procuramos un buen ambiente donde vivir, un ambiente donde haya limpieza, donde haya comodidad, donde sea un lugar agradable. De la misma manera debemos procurar un ambiente de fe en toda la familia. No un ambiente de crítica, no un ambiente de pesimismo, no un ambiente de declaración de cosas, ¿verdad? Como nos va a ir mal, me voy a contagiar, tantas cosas, ¿no? Voy a fracasar. No, generemos ambientes correctos. Sobre todo porque también la palabra nos lleva a entender que lo que declaramos con nuestra boca trae vida o también trae muerte. Tengamos cuidado con lo que declaramos. Es importante, también la Escritura dice, ¿verdad? El que tanto habla, el que tanto expresa, vivirá de sus palabras. Así que debemos procurar un ambiente, así como procuramos un ambiente saludable en nuestra casa, cómodo, debemos de procurar un ambiente, ¿verdad?, de fe en toda la familia. Todo tiempo es una oportunidad para generar ambientes de fe. A veces se cree que un buen ambiente de fe es cuando todo está bien, cuando no hay dificultades, cuando no te sientes solo, cuando no te sientes sola, cuando no te sientes apoyado, apoyada. A lo mejor pensamos es que ahí es un ambiente correcto, pero déjame decirte, todo tiempo es una oportunidad para generar ambientes de fe. Es una excelente oportunidad para generar ambientes de fe. Y uno de ellos, ¿verdad?, donde podemos ponerlo en práctica inmediatamente es en los tiempos difíciles. No dudes que en tiempos de dificultad, en tiempos de necesidad, en tiempos de prueba, en tiempos de soledad, en tiempos de tristeza, es donde necesitamos un correcto ambiente de fe. Es ahí donde necesitamos, ¿verdad?, poner en práctica esa fe. Hacer todo lo posible para que haya un buen ambiente. Y no hundirnos en la profundidad de la tristeza, en la profundidad de la incertidumbre, de la preocupación, en la profundidad, ¿verdad?, en los abismos profundos de un ambiente negativo. Es en los tiempos difíciles donde tenemos una excelente oportunidad para generar ambientes de fe y tomar fuerzas en el Señor y comenzar a declarar en el nombre del Señor, comenzar a orar, comenzar a tomarnos de su palabra, ¿verdad? Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero también no solamente el oír, sino el leerla, el memorizarla, el aprenderla, el declararla, ¿verdad? Necesitamos declarar la palabra de Dios. Así que todo tiempo es una oportunidad, pero mayormente en los tiempos difíciles. A veces los tiempos buenos también es un excelente tiempo, ¿verdad? Una excelente oportunidad para generar ambientes de fe. Porque cuando no nos hace falta nada, porque cuando todo está bien, sobreabundan las cosas, creemos que todo proviene de nosotros y caemos en el riesgo de olvidar, ¿verdad? Olvidarnos de Dios. Olvidarnos que Él es el que nos da todo. Incluso el Señor se los dijo a los judíos, ¿verdad? Se los dijo claramente que no nos vayamos a olvidar, ¿verdad?, de Dios cuando tengamos todo, porque Él nos dio el poder de hacer riqueza.
Y no pensemos en nuestro corazón, mi fuerza lo logró todo, mi capacidad lo logró todo. No dice el Señor, tengan cuidado de no olvidarse de Él, porque Él es el que nos da poder de hacer riqueza. Así que también es un riesgo cuando todo está bien, pensamos que no necesitamos a Dios. Por eso decía hace un momento, en todo tiempo es propicio para generar ambientes de fe. Cuando todo está bien, generemos ambientes de fe y digamos gracias, reunámonos, oremos a Dios y digamos gracias porque tenemos salud, gracias porque tenemos la bendición de tu protección, porque estamos sanos, porque tenemos que comer, tenemos que vestir. Digámosle gracias al Señor por todo. Así que en estos tiempos donde se requiere una mentalidad sobrenatural, es precisamente en los tiempos de dificultad. Necesitamos, ¿verdad?, confiar plenamente en Dios. Qué necesario es un ambiente de fe. Si nosotros procuramos ambientes propicios, ambientes limpios, agradables, como lo decía hace un momento, donde habitar, imagínate los ambientes que Dios anhela para manifestar su presencia. Imagínate qué es lo que Dios espera de nosotros para que repose su presencia en medio de nosotros. Te aseguro que Dios no se quiere ir de nuestra casa. Dios no se quiere ir de donde habitamos. Dios no se quiere ir, ¿verdad?, de en medio de nosotros. Pero somos nosotros los que a través de la incredulidad, a través de las malas acciones, a través de tantas cosas que hacemos mal, de malos ambientes que generamos, que rechazamos la presencia de Dios, que rechazamos los milagros de Dios. Quiero invitarte a hacer una oración en este momento. Si solamente hay un ambiente de contienda, hay un ambiente de división, hay un ambiente incorrecto en tu propia casa, quiero invitarte a entregarle al Señor todo eso y cambiar la dirección. Cuando permitimos que Dios cambie el rumbo, que Dios transforme las cosas, seguramente vendrá un beneficio de parte de Dios. Seguramente vendrá una bendición o muchas bendiciones detrás de ello. Si has generado un ambiente incorrecto, si has rechazado la fe, porque a veces decimos, sí, yo creo. La verdad es que todo el mundo cree, entre comillas, ¿verdad? Pero nadie se compromete, nadie da un paso a hacer lo que Dios nos pide. La palabra del Señor dice que Jesús les decía, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les pido. Generemos ambientes correctos a través de creer, a través de tener fe, pero también ponerle acción a la fe, hacer las cosas, obedecer a Dios, que tengamos no solamente, ¿verdad?, fe, sino también obras, porque dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Oremos. Señor, te damos a ti la honra, la gloria y te reconocemos en este momento, Señor. Te reconocemos, Señor, que tú nos pides un ambiente propicio, Señor, para que tu presencia se manifieste en medio de nosotros. Perdónanos, Señor. ¿Por qué no te pones a cuentas ahí con el Señor? Y le entregas toda mala actitud, le entregas todo mal sentir, le entregas lo incorrecto. Quizá has generado ambientes de contienda, ambientes de disensión, hay de todo, pero no hay lugar para la presencia de Dios. Dile al Señor, perdóname. Hoy quiero, Señor, generar ambientes de fe, donde pueda reposar tu presencia. Hoy te pido, Señor, que así como hay un trono, Señor, en el cielo donde tú estás sentado, Señor, que también mi corazón sea un trono aquí en la tierra donde more, Señor, tu presencia. Ayúdame a hacer ambientes correctos para que tu presencia, Señor, pueda estar en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, que tengamos fe, Señor. Gracias te damos en este momento. Amén. Amén. Gracias por la bendición que tenemos, que nos dan. No dejen de escuchar estos temas entre semana
y nos vemos el próximo domingo. Recuerde la cita, tenemos 2 reuniones, la primera es a las 9 de la mañana y la segunda es a las 10:30. No faltes, por favor, intégrate, no dejes de escuchar estos temas. Bendiciones a todos.